Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Para los que son nuevos, mi nombre es Tu Nombre y este es el lugar donde exploramos a fondo las noticias, los misterios y las pasiones que rodean a nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a los fans del talentosísimo Demet Özdemir y del carismático Can Yaman. Si son tan fanáticos como yo de estas dos superestrellas turcas, seguro que han estado al tanto de las últimas noticias y rumores que circulan sobre ellos. Y si no lo están, no se preocupen porque aquí les pondré al día de todo. Hoy vamos a analizar una carta que al parecer, Demet escribió, una carta que ha desatado una ola de especulaciones y análisis exhaustivos en las redes sociales. Una carta que según muchos revela secretos profundos sobre su corazón y, quizás, incluso sobre su relación con Can. Así que prepárense para un viaje lleno de intriga, análisis profundo y por supuesto, mucho drama turco. Vamos a diseccionar cada palabra, cada frase, cada posible insinuación que se esconde en esta carta. Intentaremos descifrar qué es lo que Demet Can realmente oculta, qué es lo que realmente siente. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor súper importante. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis y teorías, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderán absolutamente nada. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Vamos, un clic no cuesta nada y me hace muy feliz. Muchas gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta carta misteriosa. La verdad es que la historia de esta carta es un poco turbia. No hay una confirmación oficial de que Demet la haya escrito realmente. Sin embargo, ha circulado por diferentes plataformas de redes sociales, especialmente en grupos de fans dedicados a Demet y Can, y la autenticidad de la misma se ha convertido en un tema de debate candente. Algunos creen fervientemente que es genuina, basándose en el estilo de escritura, las referencias personales y la emotividad que transmite. Otros, en cambio, la consideran una falsificación elaborada, producto de la imaginación de algún fanático con mucho tiempo libre. Independientemente de su autenticidad, lo cierto es que el contenido de la carta es fascinante. Se trata de una reflexión profunda sobre el amor, la pérdida, el arrepentimiento y la esperanza. Demet o quien haya escrito en su nombre expresa sentimientos muy intensos sobre una relación pasada, una relación que parece haber marcado su vida de manera significativa. En la carta se mencionan recuerdos vívidos de momentos felices compartidos con esta persona especial. Se habla de risas, de complicidad, de sueños conjuntos y de una conexión emocional profunda. Sin embargo, también se hace referencia a dificultades, a malentendidos, a errores cometidos y a la inevitable separación. Lo que realmente ha llamado la atención de los fans es la ambigüedad con la que se refiere a la identidad de esta persona. En ningún momento se menciona un nombre específico, pero las pistas que se dan han llevado a muchos a creer que se trata de Can Yaman. Por ejemplo, se menciona una mirada intensa que podía derretir hasta el corazón más frío, una sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier habitación y un espíritu libre que desafiaba las convenciones sociales. Estas descripciones, según muchos fans, encajan perfectamente con la imagen pública de Can Yaman. Su intensidad en pantalla, su magnetismo y esa rebeldía que tanto lo caracteriza, todo parece apuntar a él. Es como si la carta estuviera escrita en un código secreto que solo los verdaderos Candem, como se hacen llamar los fans más acérrimos de la pareja, pueden descifrar. Además, en la carta se hace referencia a proyectos profesionales compartidos, a viajes a lugares exóticos y a momentos de fama y reconocimiento público. Esto ha llevado a muchos a especular que la relación a la que se refiere la carta podría ser la que Demet y Can mantuvieron durante la filmación de la exitosa serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. Erkenci Kuş. La serie que los catapultó a la fama mundial y que encendió la chispa de la esperanza en el corazón de millones de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Recordemos que durante ese tiempo, los rumores sobre un romance entre los protagonistas eran constantes. La química innegable que ambos mostraban en pantalla, las miradas cómplices fuera de ella y las constantes apariciones juntos en eventos públicos alimentaron la esperanza de muchos fans de que su amor trascendiera la ficción. Las entrevistas conjuntas, los gestos cariñosos, la manera en que se miraban. Era imposible no sospechar que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, la relación entre Demet y
Can nunca fue confirmada oficialmente. Ambos siempre negaron los rumores, insistiendo en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como suele suceder en estos casos, la falta de confirmación oficial no hizo más que alimentar las especulaciones y el deseo de los fans de verlos juntos. La estrategia del silencio a veces es más elocuente que 1000 palabras. Y en el mundo del espectáculo, la ambigüedad puede ser la mejor arma para mantener el interés del público. Ahora, con la aparición de esta carta, la llama de la esperanza se ha reavivado. Muchos creen que la carta es una confesión velada de los sentimientos que Demet siempre tuvo por Can, sentimientos que tal vez nunca pudo expresar abiertamente por miedo al que dirán, por compromisos profesionales o por razones personales. Tal vez la presión de la fama, las expectativas del público y las exigencias de sus carreras profesionales les impidieron dar rienda suelta a sus sentimientos. O quizás simplemente el momento no era el adecuado. Las relaciones, como los buenos vinos, necesitan tiempo para madurar. Pero, ¿qué es exactamente lo que la carta revela sobre el corazón de Demet? ¿Qué secreto se esconde entre sus líneas? ¿Es una simple reflexión melancólica o una declaración de amor encubierta? A mi parecer, la carta revela, en primer lugar, una profunda vulnerabilidad. Demet, o quien haya escrito en su nombre, se muestra abierta y honesta sobre sus sentimientos más íntimos. No teme admitir sus errores, sus arrepentimientos y sus miedos. Se muestra como un ser humano imperfecto, capaz de amar profundamente pero también de cometer errores. Y es esa vulnerabilidad lo que la hace aún más cercana y real para sus fans. En segundo lugar, la carta revela una gran nostalgia. Se percibe un anhelo por el pasado, por los momentos felices compartidos con esta persona especial. Hay una sensación de pérdida, de algo que se fue y que ya no se puede recuperar. El tiempo, ese tirano implacable que se lleva consigo los recuerdos y las oportunidades. En tercer lugar, la carta revela una gran dosis de esperanza. A pesar del dolor y el arrepentimiento, se percibe una luz al final del túnel. Se expresa el deseo de perdonar y ser perdonado, de cerrar heridas y de seguir adelante con la vida. La esperanza, esa llama que nunca se apaga y que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Pero, ¿qué papel juega Can Yaman en todo esto? ¿Es realmente él la persona a la que se refiere la carta? ¿Es el culpable de estas intensas emociones? Como ya dije, no hay una confirmación oficial. Pero si nos basamos en las pistas que se dan en la carta, en los rumores que circularon durante años y en la conexión innegable que Demet y Can mostraron en pantalla, es difícil no pensar que él es el destinatario de estos sentimientos. La lógica, la intuición y el corazón nos dicen que sí. Incluso si la carta no fuera sobre Can, el simple hecho de que haya generado tanta especulación y debate demuestra el impacto que esta pareja tuvo en el público. Demet y Can se convirtieron en un fenómeno cultural, en un símbolo de amor y de esperanza para muchos fans alrededor del mundo. Su química trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo como el arquetipo de la pareja perfecta. Y quizás lo más importante de todo esto es que la carta nos recuerda que el amor es un sentimiento complejo, lleno de matices y contradicciones. Que no siempre es fácil expresar lo que sentimos, que a veces cometemos errores que lamentamos y que, a pesar de todo, siempre hay espacio para la esperanza y el perdón. El amor no es un camino de rosas, sino un laberinto lleno de obstáculos y desafíos. ¿Qué opino yo? Creo que esta carta, genuina o no, nos da una visión fascinante del mundo emocional de Demet Özdemir. Nos muestra una mujer sensible, apasionada y vulnerable, capaz de amar profundamente y de reflexionar sobre sus experiencias de vida. Una mujer que, a pesar de su éxito y fama, sigue siendo humana y real. Y si la carta es realmente sobre Can Yaman, creo que nos revela que entre ellos hubo algo más que una simple amistad. Algo más que una relación profesional. Algo que dejó una huella imborrable en sus corazones. Una conexión que tal vez nunca se desvanecerá por completo. Pero dejando de lado el romance y las especulaciones, también es importante analizar el contexto en el que surge esta carta. Demet Özdemir se ha convertido en una de las actrices más importantes de Turquía, con una carrera en ascenso y un futuro prometedor. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un ícono para millones de personas. Y Can Yaman, por su parte, ha conquistado el mundo con su atractivo y su personalidad arrolladora. Ambos son figuras públicas con una gran responsabilidad y una agenda muy apretada.
Por lo tanto, es comprensible que sean cautelosos a la hora de hablar de su vida personal y de sus relaciones sentimentales. La presión de los medios de comunicación y la invasión de la privacidad pueden ser muy difíciles de manejar. Y en este sentido, es importante respetar su intimidad y no sacar conclusiones precipitadas. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo y a menudo despiadado. Las relaciones entre actores y actrices pueden verse afectadas por los intereses económicos, las estrategias de marketing y las exigencias de los productores. Por lo tanto, es posible que Demet y Can hayan tenido que tomar decisiones difíciles en el pasado para proteger sus carreras y su reputación. En fin, amigos, hemos llegado al final de este análisis profundo de la carta misteriosa de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo y que les haya resultado interesante y entretenido. Para resumir rápidamente, hemos explorado una carta que supuestamente fue escrita por Demet Özdemir, una carta que ha generado mucha controversia y especulación sobre su autenticidad y sobre la identidad de la persona a la que se dirige. Hemos analizado el contenido de la carta, buscando pistas sobre los sentimientos de Demet y sobre su posible relación con Can Yaman. Y hemos llegado a la conclusión de que, independientemente de su autenticidad, la carta nos da una visión fascinante del mundo emocional de Demet y nos recuerda la complejidad del amor. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de escuchar mis análisis y teorías. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la carta? ¿Creen que es auténtica? ¿Creen que está dirigida a Can Yaman? ¿Qué creen que Demet Can realmente ocultan? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus teorías, sus especulaciones, sus deseos más profundos. Quiero saber qué piensan ustedes, mis queridos fans. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por su apoyo. Son ustedes la razón por la que hago esto. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, sigan soñando con Demet y Can. Nunca pierdan la esperanza.